visto la semana pasada. Sí. Hemos visto, ya te voy a hacer el repaso de qué hemos visto. Vamos a mirar pues el repaso de qué hemos visto. Hemos visto el intervalo para la media. ¿Sí? Bien. El segundo que vimos fue el intervalo para el total de la población. El tercero que vimos fue el intervalo para la varianza. El cuarto que vimos fue el intervalo para la desviación estándar. Desviación estándar. Que básicamente ese es uno de los primeros que vamos a repasar. Los últimos que vimos fue el intervalo para la proporción o porcentaje y por último el intervalo para el número esperado de éxitos en la población. Esos son los intervalos que hemos visto. Obviamente vamos en 6. Nos faltan nada menos que 5. Y unos bien carnuditos. Bien, vamos entonces a mirar y voy a apagar la cámara para que mejore la señal. Vamos a hacer un ejercicio de repaso. Vuelvo y repito, este 18. Vamos a hacer este 18 que nos va a servir para repasar 3 de esos intervalos. Se los voy a leer. Dice así. Se registró una muestra de 12 donaciones por parte de comités de acción política, PACs, para los fondos de las campañas del Congreso. Las cifras están en miles de dólares. Los valores de las donaciones fueron $12,000, $8,000, no estoy mencionando la menuda, $15,000, $9,000, $14,000, $12,000, $13,000, $9,000, $16,000, $15,000, $14,000 y $12,000. Nos piden, calcula el intervalo de confianza del 90% para estimar la donación promedio realizada por los PACs e interprete. Mire que ahí aparece la palabra clave. Queremos estimar la donación promedio. O sea que ese es el intervalo para la media. Y el B, si está muy claro, para qué necesitamos el intervalo, dice, encuentre el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las donaciones. Entonces, está muy claro que tenemos que buscar el intervalo de la desviación estándar. Bien, entonces, empecemos. Buenas tardes para Jorge. Vamos a empezar trayendo los datos y recordando qué primer intervalo tenemos que calcular acá. Nos están diciendo que es para estimar la donación promedio. La palabra promedio lo asociamos con la media aritmética. Entonces, en la pregunta A, lo que tenemos que hacer es el intervalo de confianza para la media. Intervalo de confianza
para la media. ¿Qué tenemos que calcular primero para este intervalo? Lo primero que tenemos que calcular es, obviamente, la media. Necesitamos también estimar la desviación. Ya sabemos que en este caso el tamaño de la muestra son las 12 donaciones. Entonces tenemos que llevar esos datos a Excel para que nos facilite el cálculo de la media y el cálculo de la desviación. Entonces vamos a repasar esos dos cálculos. Vamos a abrir, o yo tengo abierto el archivo de Excel por acá. Vamos a utilizar por un ladito, vamos a meter los datos. Donaciones. La primera donación fue de 12.1. La segunda fue 8.3. 15.7 fue la tercera donación. 9.35 fue la cuarta. 14.3 fue la quinta. 12.9 fue la sexta. 13.2, 9.73, 16.9, 15.5, 14.3 y 12.8. Ahí tenemos los datos. ¿Qué necesitamos? Recuerde que necesitamos calcular la media. Vamos a calcular la media de esas donaciones. ¿Cuál es la donación promedio? Recuerde que simplemente utilizamos la fórmula de promedio. Esto nos da que la donación promedio, sabemos con un decimal, pues para no llenarnos de muchos números. Espere yo. Sabemos con un decimal, que no necesitamos tanto, pues. Un decimal, número, un decimal. Bien, ahí tenemos la media. Recuerde que necesitamos también la desviación. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación muestral? Recuerde que la fórmula es dBs o M de muestra. Entonces, cogemos los datos y nos da que la desviación es 2.7. Entonces ya tenemos la media, 12.9, $12,000, y la desviación 2.7, o sea, $2,700. Listo. Ya tenemos lo que nos pide el intervalo para la media como primer paso, que es la media. Ya dijimos que son 12,000 puntos. Recuerden que estamos trabajando en miles, o sea que estos son 12.9 miles de dólares. Y la desviación es 2 puntos también, miles de dólares. Recuerden que la desviación sí tiene unidades. La que no tiene unidades es la varianza. Ya tenemos el primer paso. ¿Qué nos recuerda el intervalo de la media? ¿Cuál es el segundo paso? Hay que buscar el valor de T alfa medios n-1. En este caso, recuerden con qué confiabilidad vamos a trabajar. Aquí nos dice que la confiabilidad va a ser del 90%.
O sea que esto es igual a 1 menos alfa. Alfa es igual a 1 menos 0.9, nos da 0.10. Y alfa medios es la mitad de 0.10. Entonces, 0.05. Y n-1, en este caso, n-1 nos da 11. O sea que el valor que tenemos que buscar en el valor de la tabla es t de 0.05, 11 grados de libertad. Como siempre, vamos a buscar en la tabla, en el archivo Excel, que todos poseemos y trabajamos. Entonces, recuerde que ese valor de la T está aquí en el mismo archivo de la normal, pero al lado izquierdo. Y lo que vamos a reemplazar es estos grados de libertad que acá, que son 7, los vamos a reemplazar por 11. Y necesitamos el valor de este valor. Se lo voy a poner en otro color. Este valor de azul, 1.796. 1.796. Listo. Muy bien. Vamos nuevamente al tablero. Ya tenemos el valor 1.796. Ya el tercer paso son los límites. Los límites. Recordemos la fórmula del límite inferior para ir repasando fórmulas. Vimos que es la media menos t de alfa medios n-1 que multiplica la desviación dividido la raíz de n. Entonces veamos cuánto nos da ese límite inferior. La media es 12.9. El valor de t fue el que encontramos de 1.796. La desviación 2.7. Y n son 12. Vamos a hacer operaciones. Operaciones. A 12.9 veamos qué valor le vamos a restar acá. Y eso nos da 1.796 por 2.7 sobre la raíz de 12. Bien, trabajando dos decimales y redondeando, la vamos a dejar en 1.40. Entonces, 12.9 menos 1.40 nos da 11.5 y recuerde que estos son miles de dólares. Bien, ahí tenemos el límite inferior, 11.5, perdón. Entonces repasemos, estamos calculando el intervalo de confianza para la media. Primer paso fue calcular la media, la desviación de los datos. Sabemos el tamaño que es 12. Después buscamos el valor de la tabla, que en este caso es T de alfa medios n-1. Nuestro alfa medio fue 0.05 y los grados de libertad fueron 11. Encontramos este valor en la tabla. Tercer paso, encontrar los límites. El límite inferior es con esta fórmula. La media menos el valor de la tabla por la desviación sobre la raíz de n. Ya tenemos la primera respuesta que es 11.5.
Y la cantidad a restar es 1.40 para tenerlo presente en el próximo pantallazo. Entonces, vamos para otro tablero. Copiemos el problema. Y veamos el límite superior. El límite superior nos recuerda que en vez de restar, sumamos esa cantidad que restamos. ¿Sí? Entonces, en vez de restar, sumamos. Entonces, eso nos simplifica el cálculo. El límite superior, en este caso, es el valor de la media que dijimos 12.9. Le vamos a sumar el 1.40. Y nos está dando que el límite superior, 12.9 más 1.40, nos da $14.300. Recuerde que esto está en miles de dólares. Entonces repasemos también la interpretación. La interpretación. Entonces, recuerde que siempre empezamos con el cuento de con qué confiabilidad estamos trabajando. Entonces, decimos, estamos trabajando con una confiabilidad del 90%. Con una confiabilidad del 90%. ¿Qué estamos encontrando? Ojo, la donación promedio. Entonces decimos que la donación promedio, se estima entre, recordemos el límite inferior, $11.500 y $14.300. Pongámosle aquí miles de dólares para que sepamos que... ¿Listo? Entonces, esa es la interpretación. Con una confiabilidad del 90%, la donación promedio se estima entre $11.500 y $14.300. Esa sería la pregunta A. Veamos la parte B. Dice, encuentra el intervalo de confianza del 95% para la desviación de las donaciones. ¿Qué vimos la semana pasada? Que primero tenemos que encontrar el intervalo para la varianza. Entonces, si queremos encontrar el de la desviación estándar, tenemos que encontrar el intervalo para la varianza primero. ¿Cuál es el primer? Lo primero que tenemos que hallar, en este caso, tenemos que hallar es la varianza. En la varianza. Profe, Señor. qué pena, es que se me había ido la señal y me perdí. Sí. Cuando colocaste que ibas a hacer el punto B, ahí quedé. Sí. Listo, vamos a encontrar el punto B, que es el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Pero para hacer el intervalo de la desviación estándar, primero hay que encontrar el intervalo para la varianza. O sea,
siempre el de la desviación estándar necesitamos primero calcular el de la varianza, ¿sí? O sea que esos van amarrados. En la desviación estándar hay que calcular el intervalo de varianza, ¿sí? ¿Y qué nos pedía el intervalo para la varianza? ¿Qué es el primer valor que nos pide hallar? La varianza. Ojo, en este problema lo que tenemos es la desviación. O sea que a ese valor de la desviación la vamos a elevar al cuadrado para obtener la varianza de las donaciones. Y 2.7 elevado al cuadrado da 7.29. Recuerde que la varianza no tiene unidades. Yo no le puedo decir ahí que eso es miles de dólares al cuadrado. No. Entonces, la varianza siempre se deja sin unidades. Y obviamente nos pide encontrar NX, que ya sabemos que son 12. 12 donaciones. Ese era el primer paso del intervalo de la varianza. Ahora veamos el segundo paso. La semana pasada vimos que para el intervalo de la varianza hablamos de una distribución que se llama la chi cuadrado. Y para esa chi cuadrado hay que encontrar dos valores. La chi cuadrado alfa medios n-1 y tenemos que encontrar también la chi cuadrado de 1 menos alfa medios n-1. Entonces, en el intervalo de varianza hay que buscar los valores en la chi cuadrado. ¿Con qué confiabilidad vamos a trabajar? Acá nos lo dicen. 95%. Entonces tengamos claro que 1 menos alfa es 0.95. Alfa 1 menos 0.95 nos da 0.05. Necesitamos alfa medios. Entonces 0.05 dividido 2 nos da 0.025. Y también necesitamos 1 menos alfa medios. Entonces, esto es 1 menos 0.025. Necesitamos 0.975. Entonces, los valores que tenemos que buscar en la chi cuadrado son la chi cuadrado de alfa medios. Sabemos que alfa medios es 0.025. 0.025 n menos 1. Entonces, en este caso, n menos 1 son 11 grados de libertad. Y el otro valor que tenemos que buscar en la chi cuadrado es el de 1 menos alfa medios. 0.975. 11. Entonces, como siempre, vamos para el archivo donde están todas las distribuciones. Recordando que esa distribución chi cuadrado no está en la página de la normal, sino que está en la siguiente hoja. Acá directamente caemos ahí. En este caso, 11 grados de libertad. Y curiosamente, necesitamos los dos valores dados. Entonces tenemos que la chi cuadrado de 0.025 nos da 21.920. Y la chi cuadrado de 0.975
nos da 3.816. Entonces, esa es la chi cuadrado. Simplemente lo que tuvimos que cambiar acá fueron los grados de libertad. Colocarle los 11. Y buscamos los dos valores que siempre nos pide este intervalo. Uno generalmente siempre estará acá en la parte de abajo y el otro valor siempre estará en la parte de arriba. Si nos hubieran pedido, ojo, recordemos, si nos hubieran pedido el del 98 y el de 0,2, solamente necesitamos cambiar estos valores a este lado y automáticamente el programa nos da el valor que necesitamos. Entonces, eso en el caso de que no tenemos el valor de la tabla, simplemente lo podemos cambiar. Vuelvo y repito los valores nuevamente para que sepan que es muy fácil. No los podemos varar porque el valor no aparece. Lo podemos modificar de esa manera. Sigamos entonces. Ya tenemos los valores de la chi cuadrado que nos pide el ejercicio. Recordemos, el primero que encontramos fue 21,920. Y el segundo, 3.816. Listo. Ya tenemos el primer paso y el segundo paso. Recordemos el tercero. El tercer paso. ¿Yo para qué me salí por aquí? Yo lo que necesito es cambiar de tablero. Vamos para cambio de tablero. Listo. Ahora vamos para los límites. Recordemos que el límite inferior para la varianza nos dice que se encuentra la siguiente fórmula. A n-1 lo multiplicamos por la varianza muestral y lo dividimos sobre la chi cuadrado alfa medios n-1. Esa es la fórmula del límite inferior de la varianza. Veamos entonces, en nuestro caso, cuánto nos da ese límite inferior de la varianza. n-1, démoslo indicado, 12 menos 1. ¿Cuánto dijimos que era la varianza? Dijimos que era 2.7 elevado al cuadrado, 7.29. Sobre el valor de la chi cuadrado de alfa medios n-1. Ese lo encontramos y dijimos que era 21.920. O sea que acá vamos a irlo sobre 21.920. Y veamos cuánto nos da el límite inferior de la varianza. Haciendo operaciones, ese límite con 2 decimales nos da 3.66. Ahí tenemos el límite inferior. Recordemos que nos dice la fórmula para el límite superior. Límite superior nos dice que la fórmula nos dice que es n-1, multiplicamos la varianza sobre la chi cuadrado 1 menos alfa medios n-1. Esa es la fórmula del límite superior. Bien. Entonces, sigamos.
n menos 1, entonces aquí tenemos 12 menos 1, la varianza 7.29 sobre la chi cuadrado de 1 menos alfa medios n menos 1. Ese valor lo estimamos en 3.816. Veamos cuánto nos da el límite superior. Y eso nos da 21.01 con 2 decimales. Bien, pero recuerden que no nos están pidiendo el intervalo de confianza para la varianza, sino el de la desviación. Y recordemos que eso ya sí nos queda más fácil. El límite inferior de la desviación, simplemente le tenemos que sacar la raíz cuadrada al límite inferior de la varianza. O sea que en este caso le tenemos que sacar raíz cuadrada al límite inferior de la varianza, que es 3.66. Y eso nos da 1.91. Este sí son miles de dólares, porque este sí tiene unidades. Y el límite superior dijimos que era sacarle la raíz cuadrada al límite superior de la varianza. Entonces acá le sacamos la raíz cuadrada a 21.01. Entonces, raíz cuadrada de 21.01, esto nos da con 2 decimales 4.58 miles de dólares. ¿Listo? Ahí tenemos hecho como repaso ese punto donde vimos en definitiva 3 intervalos: el de la media, el de la varianza y el de la desviación. Vamos a hacer otro ejercicio ya para recordar un poco los otros tantos de los que vimos la clase pasada. Veamos de qué ejercicio vamos a trabajar. ¿Sí? Preguntas, inquietudes. Bien, vamos a hacer uno que fue nuevo. Este fue el taller que les mandé, muchachos, esta semana. Espero que les haya llegado. Y este ejercicio es nuevo, no está en el taller y ya van a ver por qué. Porque está fresquito. Este sí está, como dice el cuento, recién horneado. Vamos a hacer ese 83. Que nos va a servir para más adelante el tema nuevo. Entonces, veamos el 83. Dice: se quiere determinar si hay una diferencia significativa en el porcentaje recuperado de Colombia versus Antioquia, con los casos reportados hasta el
9 de septiembre. A esa fecha, Colombia tenía, ese fue el dato publicado, 552.885 recuperados, de un total de casos acumulados de 686.851. Hoy, con los datos de hoy, ya pasamos de los 700.000 muchachos, para que sepan. Mientras que Antioquia reportó 82.818 recuperados, de un total de casos acumulados de 91.661. Dice así: A. Construye un intervalo de confianza del 94% para el porcentaje recuperado de Colombia. O sea, este es un intervalo para la proporción o porcentaje. B. Se puede concluir que Colombia ha llegado al 82% de recuperación de los casos. C. Construye un intervalo de confianza del 96% para el porcentaje de recuperados en Antioquia. D. Si este intervalo de porcentaje de recuperados se mantiene en el tiempo, el de Antioquia obviamente, ¿cuántos casos recuperados se esperan que tenga Antioquia cuando llegue a los 120.000 casos acumulados? Por último, el tema nuevo, que lo vamos a ver más adelante, es la pregunta E. Construye un intervalo de confianza que nos ayuda a determinar si hay una diferencia significativa entre los porcentajes de recuperados de Colombia versus Antioquia. Ese es el tema nuevo. Ese pues obviamente lo vamos a ver más adelante. Más adelante cuando terminemos de hacer estos ejercicios. Listo. Entonces vamos a desarrollar este punto 83 que nos va a permitir repasar y empatar con lo nuevo. Vamos a copiarlo. Bien. Volvamos a leer pues el ejercicio. Dice así: se quiere determinar si hay una diferencia significativa en el porcentaje recuperados de Colombia versus Antioquia. Con los casos reportados hasta septiembre 9, a la fecha Colombia tenía 552.825 recuperados, de un total de acumulados de 686.851 casos. Mientras que en Antioquia reportó 82.818 recuperados, de un total de casos acumulados de 91.661. Esos son datos estimados de recuperados por una simple y llana razón. No se está haciendo pruebas a los recuperados. Se está estimando que después de 14 días el paciente esté recuperado si no está en una UCI. ¿Sí? Muy bien. A. Construye un intervalo de confianza del 94% para el porcentaje recuperado de Colombia. O sea que en la pregunta A tenemos que encontrar el intervalo de confianza de una proporción o para una proporción. Para una proporción. Entre comillas o entre paréntesis, porcentaje. ¿Qué nos decía ese de los últimos intervalos de la semana pasada? ¿Cuál era el paso 1? Hay que encontrar el estimador puntual, que es el número de éxitos, entre comillas éxitos, porque aquí sí son éxitos de verdad, porque son recuperados, qué bueno, sobre el tamaño de la muestra.
Como estamos haciendo el de Colombia, queremos saber qué porcentaje hay de recuperados. Anotemos que en Colombia hay 552.885 recuperados. De un total de cuántos casos a esta fecha eran 686.851. Entonces, a la fecha, estamos hablando de qué porcentaje. ¿Qué porcentaje teníamos ahí en los casos de Colombia? ¿Quién lo calcula? ¿Cuánto les dio? Profe, el 80%. 80.49% de los casos son recuperados. O sea que ese es el valor estimado. Tenemos un porcentaje de recuperación del 80%. Muy bien. Segundo, en el intervalo nos hablan de que hay que encontrar el valor de Z de 1 menos alfa medios. Recuerden que cuando nos hablan de Z, estamos hablando de la normal. ¿Con qué confiabilidad nos están hablando de ese intervalo A? Nos están hablando del 94%. O sea que 1 menos alfa es 0.94. Alfa sería 1 menos 0.94. Ya nos da 0.06. Alfa medios nos da 0.03. Y el valor que necesitamos, que es Z de 1 menos 0.03, nos dice que hay que buscar el valor de la normal de 0.97. Como siempre, lo vamos a buscar en el archivo de Excel. Y recuerden que estamos hablando en la parte de la normal, donde hay que encontrar el valor de Z. Entonces, vámonos para todo el extremo derecho. El valor de Z. Y necesitamos el de 0.97. Acá lo tenemos. Ese valor que se los pongo en azul. El valor de Z que necesitamos es el de 1.881. Ya tenemos el valor de Z. Entonces, vamos. Tenemos que es 1.881. Ahora, recordemos los límites. Empecemos con el límite inferior. ¿Qué nos decía el límite inferior? Que era P gorro menos el valor de Z de 1 menos alfa medios, que multiplica a P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Esa es la fórmula del límite inferior. Listo. Tenemos 80.49
para que lo tengamos presente porque vamos a cambiar de pantalla. Entonces, estamos haciendo el intervalo de confianza para una proporción o porcentaje. Es de los más utilizados, pues, porque uno trabaja muchos porcentajes en la vida real. Estimamos el valor de P, gorro. Nos está diciendo que en Colombia estamos alrededor del 80% de los casos recuperados. Buscamos el valor de Z de alfa medio, 1 menos alfa medios, 1.881. Y vamos a reemplazar esos valores en esa fórmula. Entonces vamos a calcularlo. Copiemos. Y veamos cuánto nos da el límite inferior. Es 0.8049 menos el valor de Z, que dijimos que era 1.881. ¿Sí o no? Espero que sí. Lo apunté bien. Sí, está bien, está bien. Por la raíz cuadrada de 0.8049 por 1 menos 0.8049 sobre N. Recuerde que N acá son los casos que tenemos de coronavirus en Colombia acumulados. Más o menos de 686.851 a esa fecha. Vamos a hacer operaciones. Nos interesa conocer cuál fue el valor que vamos a restar. Bien, recomendación, empiecen siempre por acá, por el radical. 0.8049 por paréntesis 1 menos 8049 dividido sobre 686.851. Eso nos da un número demasiado pequeño. A ese número pequeño le sacamos la raíz y lo multiplicamos por 1.81. Realmente la cifra ni se movió. Esa cifra es 0.000 redondeado a 4, 9. Entonces, simplemente nos está diciendo que el límite inferior es 80.40. Bien, ustedes, ¿por qué este límite no aumenta mucho ni disminuye? Por una simple y llana razón. Porque el N que estamos trabajando es demasiado alto. Entonces, eso influye para que ese valor del límite no sea muy alto. No difiere mucho del puntual. ¿Sí? Este tamaño de muestra tan alto es lo que hace que los límites sean tan estrechos. Vamos a ver que los límites van a estar muy estrechos. Recordemos el límite superior. ¿Qué nos decía la fórmula del límite superior? Para que repasemos la fórmula. Nos decía que es P gorro. En vez de restar, vamos a sumar Z de 1 alfa medios por 1.81. Estoy reemplazando los valores y es la fórmula que estoy calculando. Se nota que hoy es viernes. P gorro por 1 menos P sobre N. Lo que nos recuerda la fórmula es que el valor que restamos
se lo vamos a sumar al límite, al valor estimado, perdón. Entonces, en este caso, a punto 8049 le vamos a sumar punto 0009. Eso nos da punto 8058. Entonces, veamos la interpretación. La interpretación. ¿Con qué confiabilidad estamos trabajando? Recuerden que estamos trabajando con una confiabilidad del 94%. Entonces decimos, con una confiabilidad del 94%, el porcentaje de casos recuperados en Colombia se encuentra entre 80.40% y el 80.58% de todos los casos contagiados. Muy bien, entonces vamos a volver a leer la interpretación. Con una confiabilidad del 94%, el porcentaje de casos recuperados en Colombia se encuentra entre el 80.40% y el 80.58% de todos los casos contagiados. Esa es la pregunta A. Vamos a recordar qué tenemos que hacer en la pregunta B. En la pregunta B nos dicen, ¿se puede concluir que en Colombia ha llegado al 82% de recuperación de los casos? Ahí lo que nos están planteando es una hipótesis. Entonces, recordemos que como siempre, todos los intervalos nos permiten hacer pruebas de hipótesis. Acá el valor que queremos probar es el 82%. Eso es lo que nos plantean ahí. Ahí estaríamos diciendo que el porcentaje de recuperados en Colombia es del 82% de todos los casos. Y recuerden que la hipótesis alternativa que manejamos en este capítulo es simplemente diferente. Entonces estaríamos diciendo que el porcentaje de recuperados en Colombia es diferente del 82%.
¿Qué venimos trabajando en las pruebas de hipótesis? Las zonas de aceptación. Y hemos dicho que todas las zonas de aceptación en este capítulo se construyen con la ayuda de los límites. Entonces, acá vamos a construir. Recuerde que el límite inferior nos dio 80.40%. Y el límite superior nos dio 80.58%. Ahora la pregunta es, ¿dónde cae el valor que... Ah, recuerden, se me está olvidando. Acá se acepta h sub 0. Y a este lado se acepta h sub 1. Como también a este lado se acepta h sub 1. Entonces la pregunta acá es, ¿dónde cae el valor que queremos probar? ¿Cae dentro del intervalo? ¿Cae dentro del intervalo, muchachos? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ese valor cae ahí? Ese valor no cae ahí. Ese valor estaría ubicándolo a este lado. Entonces, ¿qué concluimos? Nuestra conclusión es que aceptamos h sub 1. ¿Y qué es aceptar h sub 1? Que todavía no podemos decir que el porcentaje de recuperados en Colombia es del 82%. Tenemos que afirmar que el porcentaje de recuperados en Colombia es diferente del 82%. Obviamente en el próximo capítulo no solamente nos vamos a quedar con esta hipótesis de diferente, sino que vamos a decir si es mayor o menor del 82% sin tener ninguna dificultad, que muchas veces es lo que nos preguntan. Muchas veces no nos preguntan es diferente, sino que nos van a preguntar, ¿es mayor el porcentaje de recuperados o es menor? Obviamente por el estimador que nos dio de 80.49, podemos afirmar entonces que todavía es inferior a ese 82%. Pero vuelvo, repito, ese tipo de conclusiones menores y mayores son las que vamos a hacer en el próximo capítulo. En el capítulo 3 sí vamos a hacer pruebas de hipótesis de ese estilo, mayores y menores. Veamos ahora la pregunta C antes de preguntarles a ustedes inquietudes o preguntas sobre lo que llevamos. Chicos, inquietudes o preguntas de lo que llevamos. Profe, yo tengo duda de cómo se resuelve esa raíz. ¿Cómo se resuelve esa raíz? Muy bien. Inferior. Buena pregunta. Tú tienes que utilizar una cosa, bien, vamos a blanquear y te voy a decir cómo se hace en la calculadora. Tú tienes un recurso en la calculadora que a veces la gente no aprovecha y ya te voy a mostrar. Es buena esa pregunta para el manejo de la calculadora. Bien, ¿esa era así, sí o no? Tenemos esta raíz. 0.8049. 1 menos 0.8049 sobre 600, ¿qué? Ay, se me fue la paloma. 686.851. 686.851.
851. Muy bien. Empezamos siempre, podemos hacer la operación. Te la voy a poner así derecho en la calculadora. En la calculadora podemos hacer 80.49 multiplicado, paréntesis. Ojo, en la calculadora hay que respetar los paréntesis. Punto 8049. Dividido 686.851. Bien, eso te da, ya te voy a decir pues como por 1 menos punto 8049 sobre 686.851. No te extrañes que ahí te aparece notación científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso te aparece así en la calculadora. 2.28 por 10 a la menos 7. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Listo. Muy bien. Para no copiar ese número, el segundo paso, voy a decir a la calculadora, sáqueme la raíz y utiliza este recurso que tiene la calculadora, esta tecla que aparece en la calculadora. Esa tecla es simplemente que la calculadora almacena la respuesta anterior. O sea que este número, con notación científica y todo, queda almacenada momentáneamente, temporalmente en la calculadora. Entonces no tienes que escribir la raíz de 2.28, no, simplemente le decís a la calculadora, raíz, respuesta anterior, y ya te da. Al darte la respuesta a esto, te tiene que dar 2 puntos por 10 a la menos 7. Hasta ahí nos tiene que dar este número. Punto 0004781. A ese número, obviamente, lo multiplicamos por 1.881. Y ahí fue donde llegamos a punto de 0009. Obviamente manejando las notaciones científicas, ¿sí? Entonces, Tomás, si no conocías este recurso y los que no conocen este recurso es muy importante en la calculadora, esta tecla, porque va almacenando la respuesta anterior. Entonces, eso facilita mucho las operaciones en la calculadora. Ni siquiera tengo que copiar este número. Eso lo almacena. ¿Me entendieron esa parte? Practiquen con esto y verá que los que no han hecho esto van a dar cuenta que la calculadora ya les va a facilitar la vida con esa tecla, la de la respuesta anterior, ¿sí? Y todas las calculadoras científicas tienen esa tecla. A mí no me pueden decir, profe, mi calculadora no la tiene. Todas la tienen. Pues estoy hablando de las Casio, pues que es lo más comercial, y las Cadio. Ya si me dicen, profe, es que yo tengo una Hewlett Packard. Ah, déjala ahí quietica. Yo ahí sí no me meto con la Hewlett Packard. ¿Sí? No me va a decir pues que alguien tiene una Hewlett Packard por ahí. Listo. ¿Listo, Tomás? ¿Tu inquietud? Eso, profe, gracias. Muy bien. Doña Angie, ¿se sabía ese truco de la respuesta anterior? Doña Angie. No, profe, no me lo sabía. Muy bien, ya sabe. Doña Emily, ¿usted se sabía ese truco de la respuesta anterior, de la calculadora? No, profe, muy chévere. Ya aprendieron. Doña Joana. Joana la cogimos en la cocina. Jorge, ¿usted se sabía ese truco? Profe, no me cogió en la cocina y tampoco me lo sabía.
Ah, muy bien, eso sí, yo creí que ya estaba haciendo el refrigerio a las 7:20. Don Ay, Jorge. ojalá. Voy en el colectivo. Ay, fue mi chica. Lady, qué pena contigo. Yo hablando de la cocina y vos en el colectivo. No, no, no. Y Jorge, ¿se sabía ese truco? Todo Ah, Jorge tranquilo. me está respondiendo. Jorge, le veo la respuesta por aquí. Pero yo no uso calculadora física, sino una página. Ah, listo. Me parece muy bien, es muy pinchado. Trabaja con computador. Listo. Muy bien. Válido. Pero ya sabe. Listo. Vamos entonces a continuar con el ejercicio porque la pregunta que tenemos tiene que ver con Antioquia. Veamos la pregunta que nos hace con Antioquia. Dice, construya un intervalo de confianza del 96% para el porcentaje de recuperados en Antioquia. Entonces vamos a hacer en Antioquia cómo estamos, qué porcentaje de recuperados tiene Antioquia. Bien, entonces vamos a hacer el punto C. Y lo mismo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No, ya tengo hambre. Hacer, pegorro. ¿Qué porcentaje de recuperados tenemos en Antioquia? Resulta que en Antioquia han dicho la Secretaría de Salud que tenemos 82.818 recuperados, de un total de 91.661 casos. En Antioquia, según esas cifras, ¿qué porcentaje de recuperados tenemos, chicos? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto les dio? Profe, da 90%. 90.35. Muy bien. Entonces resulta que en Antioquia aparentemente llevamos una estadística mejor en ese campo, el 90.35%. Bien, ese es el primer paso. El segundo, vamos a calcular Z de 1 menos alfa medios. Si vamos a trabajar un intervalo de confianza del 96%, ¿cuánto vale alfa? ¿Para qué vamos practicando? ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 0.04. Alfa medios, 0.02. Y 1 menos alfa medios sería 1 menos 0.02, nos da 0.98. Entonces tenemos que buscar el Z de 0.98. Vamos a buscarlo como siempre en la tabla de la normal. Bien, vamos a buscarlo en la tabla de la normal. Miren que en este caso el 0.98 no está acá. Eso no es impedimento. Simplemente cambiamos 0.97 por 0.98 y nos da 2.054. Entonces, no es impedimento que el valor no esté. Simplemente lo cambiamos a la izquierda y automáticamente aparece a la derecha. Ya tenemos el valor de Z. Listo, el valor de Z. Tenemos entonces que en este caso es 2.054. Ahora vamos a calcular los límites. Ya sabemos que la fórmula nos dice que el límite inferior
Nos dice, coja el valor de P. 90.35. Réstele el valor de la tabla. 2.054. Ahora van a practicar nuevamente lo que hicimos. Y acá es 0.935 por 1 menos 0.935 sobre el número total de casos que hay en Antioquia. El número de casos de Antioquia serían 91.661. Entonces, vamos a ver cuánto les da a ustedes. Apliquen ustedes ya saben, hacen primero lo de adentro y cuando tienen ese valor, le sacan la raíz. 0.9035 por 1 menos 0.9035 sobre 91.661. Al valor que les da, le sacan raíz, respuesta anterior, y lo multiplican por 2.054. Y eso nos da que acá este valor es de 0.0020, trabajando los 4 decimales. O sea que en Antioquia estamos hablando al 90.35, le restamos ese valor y nos está dando 0.9015. O sea que estamos hablando del 90.15% de los casos totales. O sea que en Antioquia, mínimo, con los datos que llevamos y con esa confiabilidad, estaríamos hablando que el 90.15% de los casos se han recuperado. Eso como mínimo. Veamos el límite superior. El límite superior dijimos que es el valor de P y en vez de restar, sumamos esa cantidad. Entonces eso nos está dando que al hacer operaciones nos da 90.55%. ¿Sí? 90.55%. O sea que nuestro límite está entre 90.15% y 90.55% del total de los casos en Antioquia. Muy bien, apuntemos eso porque nos va a servir para la pregunta que sigue, que inclusive es de repaso. Todavía todo esto es repaso, muchachos. No hemos tocado tema nuevo. Vamos entonces a hacer la pregunta D. La pregunta nueva es la E, para que sepan. Vamos a hacer la pregunta D. Dice así. Si este intervalo de porcentajes recuperados se mantiene en el tiempo, o sea, el de Antioquia, ¿cuántos casos recuperados se esperan que tenga Antioquia cuando llega a los 120.000 casos? Entonces, el último intervalo que vimos la clase pasada se llamaba el intervalo para el número esperado de éxitos. En la población.
¿Qué nos decía ese intervalo? Como requisito, necesitamos conocer el tamaño de la población. Aquí, ¿quién haría el tamaño de la población? El total de los casos. Los 120.000 casos que en el futuro, en algún momento, Antioquia va a llegar. ¿Sí? ¿Qué vimos en ese intervalo? Que el límite inferior era simplemente multiplicar a n por el límite inferior de la proporción. O sea que en este caso nos dicen, si ese intervalo de porcentaje recuperado se mantiene en el tiempo, entonces si seguimos con ese intervalo que acabamos de calcular, la respuesta sería 120.000 por ese límite inferior que dijimos que es 0.9015. Entonces, un estimativo del límite inferior del número de recuperados serían 120.000 por 0.9015. Estaríamos hablando que para esa fecha se esperaría que Antioquia tendría 108.180 recuperados. Eso como límite inferior. Entonces, importante que recordemos la fórmula que dijimos cuando definimos el intervalo para el número esperado de éxitos en la población. Ahora hablemos del límite superior. ¿Qué dijimos? El límite superior dijimos que es n por el límite superior de la proporción. En nuestro caso, ese límite sería 120.000, yo porque puse 108.000. Estaba como un lorito copiando esto aquí. Entonces es 120.000 por el límite superior que dijimos que es 0.9055. Eso nos da 120.000 por 0.9055. Estaríamos hablando de 108.660 recuperados. Entonces interpretemos esto. Recuerden que estamos trabajando con una confiabilidad del 96%, confianza del 96%. Entonces, con una confiabilidad del 96%, se estima que cuando lleguemos a tener 120.000 contagiados acumulados o 120.000 casos acumulados en Antioquia, el número de recuperados se estima
entre 108.000, 180 y 108.660 recuperados. Bien, este es el punto D. Nos sirve el repaso. Es el número esperado de éxitos en la población. Recuerde que como requisito se necesita conocer la población. ¿Sí? Tenemos 120.000 casos proyectados en el futuro que vamos a llegar. Con esos 120.000 casos y conociendo que el límite inferior es del 90-15 y el límite superior es del 90-55, al multiplicarlo por 120.000 nos está dando que esperamos que como mínimo 108.180 recuperados y como máximo estaríamos hablando de 108.660 recuperados si esos porcentajes se mantienen. Aclarando, simplemente es más como ejercicio. Esperamos que cuando lleguemos a 120.000 casos estemos hablando de más del 90% de casos recuperados en Antioquia. Esperemos que así sea. Ahora sí, vamos a hacer la pregunta nueva y el tema nuevo, que es la E. Veamos qué nos dicen en la E. Dice, construya un intervalo de confianza del 98% que nos ayuda a determinar si hay una diferencia significativa entre los porcentajes de Colombia y Antioquia. Visualmente hay una diferencia. Vamos a comprobar de que esa diferencia estadísticamente sí se da. Entonces vamos a ver el intervalo nuevo de esta hora. Se llama el intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones. O porcentajes. Este es el intervalo nuevo. Intervalo para la diferencia entre dos proporciones. Veamos el paso 1. El paso 1 es encontrar P1 gorro, que es el número de éxitos, población 1, sobre el tamaño de muestra 1. ¿Quién es el P gorro acá 1? Es el de Colombia. Ese ya lo tenemos estimado. Vimos que era... ¿Qué, profe? ¿Qué, perdón? Es el número de éxitos. Población 1. Sobre el tamaño de muestra 1. O sea que aquí el de Colombia ya lo tenemos calculado, pero lo repetimos. Son los 552.885 sobre su total de casos, que es 686.851. Ya habíamos dicho que esto era 80.49. 49. Es el de Colombia. Ahora tenemos que hallar el de Antioquia, P2 gorro, que es el número de éxitos
población 2 sobre el tamaño de muestra de la población 2. El de Antioquia ya lo habíamos estimado. El de Antioquia. Dijimos en su momento que era 82.818 sobre 91.661. Eso nos da, dijimos en su momento que eso era 90.35. Listo. Ya tenemos el primer paso. Encontrar las dos proporciones. No se nos pueden olvidar que este es N1 y este es N2. Este es N1 y este es N2. Bien, el segundo paso, para facilitarnos un poco, vamos a calcular la varianza de esa diferencia. ¿Qué nos dice la fórmula de la varianza de esa diferencia? Nos dice, coja P1, gorro, multiplíquelo por P1, gorro, y divídalo sobre N1. Y en vez de restar, esta es de las cosas raras de estadística, acá se suman. Y no es error, pues, para que no esperen, pues, que eso está error. Sí, para que no piensen que es error. No, es sumado. Son sumadas. Entonces, esta es la fórmula de la varianza. Es mejor que la hagamos aparte porque obviamente meterlo en el intervalo se complica. Entonces vamos a calcular esa varianza. Me dicen cuándo copian la fórmula para podernos pasar de tablero. ¿Listos? No, profe, Muy bien. todavía no. Ah, no, todavía no. Listo. Listo. Ahora sí. Vamos a calcularla. Vamos a calcularla. Entonces dijimos, la varianza de P1 menos P2, en este caso, es 0.8049 por 1 menos 0.8049 sobre N1. Ya acá es donde yo les decía, no se les olvide quién es N1. N1 son los casos de Colombia, 686.851. Más el P de Antioquia, que es 0.9035 por 1 menos 0.9035 sobre el N de Antioquia, que dijimos que es 91.661. No se extrañen que eso va a dar un número en notación científica. Entonces vamos a hacerlo.
0.8049 por 1 menos 0.8049 dividido 686.851. A esa respuesta le vamos a sumar 0.9035 por 1 menos 0.9035 sobre 91.661. Y no se extrañen, eso en notación científica les da 1, 2, 3, 4, 5. Eso les da 1.179 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Bien. Pero no necesitamos la varianza en la fórmula que vamos a utilizar. Necesitamos es la desviación. Y la desviación, simplemente le sacamos la raíz cuadrada al valor de la varianza. Entonces le vamos a sacar la raíz cuadrada a 1.179 por 10 a la menos 6. Eso lo calculan muy fácil. Sáquenle raíz cuadrada a la respuesta que tienen almacenada. Y así la tienen fácil. Raíz cuadrada a la respuesta almacenada. Y eso nos da, quitándole la 10.86. Y eso pues que me exageré en números decimales. ¿Listo? Paso 2. Realmente necesitamos encontrar la desviación. Y copiémosla porque esa la vamos a necesitar. Punto. Por acá la necesitamos. Punto 1086. Punto 001086. Listo. Muy bien. Paso 3. Vamos a buscar el valor de z de 1 menos alfa medio. Entonces ya sabemos que si no estamos buscando el valor de z, lo vamos a buscar en la normal. ¿Con qué confiabilidad nos están hablando el intervalo? El intervalo que nos piden es del ¿qué? 98%. O sea que 1 menos alfa es 0.98. Alfa nos da 0.02. 0.02 y el alfa medios nos da 0.01 y 1 menos alfa medios nos da 1 menos 0.01 nos da 0.99. O sea que tenemos que buscar en la tabla de la normal el z de 0.99. Vamos a buscarlo en la tabla. El valor de z de 0.99. ¿Cuánto nos da el valor de z de 0.99? El valor de z. 2,326. ¿Cuánto? Ah, pero vamos muy rápido. 2.326. Muy bien. Ah, profe. Sí. Eso me sirve. Ojalá. 2.326. Listo. Muy bien. Son como que quieren comida, tienen hambre. Quieren salir al recreo rapidito. 2.326. Listo. Muy bien. Vamos para el paso 4, que van a ser los límites.
El paso 4 van a ser los límites. Veamos los límites que me dicen acá. Sí, paso 4. ¿Alguna pregunta? Límites. Veamos el límite inferior que nos dice. El límite inferior para esta diferencia de proporciones nos dice que coja el valor estimado P1 y le resta P2. A eso le va a restar el valor de la tabla multiplicado por la desviación que encontramos de la diferencia de proporciones. Entonces, mire que así se nos simplifica mucho. No tenemos que poner una fórmula larga. Ya tenemos eso. En nuestro caso, al reemplazarlo, vamos a mirarlo. ¿Cuál era el porcentaje de recuperados de Colombia? Acuérdense que el porcentaje de recuperados de Colombia era 0.80, ¿qué? Siempre lo tengo en otro cuaderno, entonces es el 80-49. El de Antioquia, dijimos que es 90-35. Menos el valor de la tabla, 2.326. Por la desviación, dijimos que la desviación era 0.001086. Entonces hagamos operaciones. Esto lo podemos dejar aquí entre paréntesis, para que nos quede mejor. 0.8049 menos 0.9035. Por este lado tenemos menos 0.0986. Y el valor que le vamos a restar quitando la notación científica es 0.0025. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. 0.0986. A uno negativo le restamos otra cantidad, obviamente eso nos aumenta. Aquí tenemos menos 0.1011. Estamos hablando de menos 10.11%. Y veamos qué nos dice la fórmula para el límite superior. El límite superior nos dice que es P1 gorro menos P2 más Z de 1 de alfa medios por la desviación de P1 menos P2. Entonces, esta es la fórmula. Simplemente, en este caso, a menos 0.0986 le vamos a sumar el valor que restamos. Entonces, eso tenemos menos 0.0986 más 0.0025 nos da menos 0.0961, menos 9.61%. Muy bien. Lo que más nos va a interesar de este intervalo
no es tanto la interpretación, sino la prueba de hipótesis que podemos realizar con ese intervalo. Entonces nos vamos a enfocar más en la prueba de hipótesis. Estos intervalos, este intervalo me va a servir para saber si hay diferencia significativa en los porcentajes o no hay diferencia significativa entre esos porcentajes. En otras palabras, si esos porcentajes son iguales o son diferentes. Eso es lo que vamos a probar. Listo. Vamos a pasar entonces al pantallazo final del ejercicio. Apenas yo copio por acá los valores, menos 10.11 y 9.61 negativo. Entonces vuelvo, repito. Este intervalo va a ser muy útil para probar, para hacer la prueba de hipótesis. Para mirar si hay diferencias significativas entre esos porcentajes. La hipótesis nula, matemáticamente decimos que P1 menos P2, esa diferencia es 0. ¿Eso qué quiere matemáticamente decir? En resumen, estamos diciendo que los porcentajes son iguales. Si la diferencia es 0, es porque los porcentajes son iguales. En nuestro problema estaríamos diciendo así: el porcentaje de recuperados de Colombia es igual al porcentaje de recuperados de Antioquia. ¿Sí? Versus H sub 1, P sub 1 menos P sub 2 diferente de 0. Eso en palabras que estamos diciendo acá. Los porcentajes son diferentes. Es decir, existe una diferencia significativa. Bien. Acá en el ejercicio nuestro sería el porcentaje de recuperados de Colombia es diferente del porcentaje de recuperados de Antioquia. Entonces, prueba de hipótesis. La hipótesis nula. Estamos diciendo que la diferencia es igual a 0. Entre palabras, quiere decir que los porcentajes son iguales. No existe diferencia. En palabras, obviamente, lo que más nos interesa acá es, estaríamos diciendo que el porcentaje recuperado de Colombia es igual al porcentaje recuperado de Antioquia. Versus esa diferencia diferente de 0. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que los porcentajes son diferentes.
que realmente sí existe una diferencia significativa. En nuestro ejercicio estaríamos diciendo que el porcentaje recuperado de Colombia es diferente del porcentaje recuperado de Antioquia. Como siempre, nuestras zonas de aceptación va a ser construida con los resultados de los límites. En este caso, nuestros límites, veamos qué valores nos dieron. Ojo, con los números negativos. Este es menos 10.11. Es un número, ojo que los números negativos, este número es menor que este valor. Tengan presente ese, menos 9.61. Simplemente siempre les recuerdo este ejemplo. ¿Quién está más jodido? ¿El que debe 20 millones o el que debe 10 millones? Está más jodido el que debe 20 que el que debe 10. ¿Quién está más cerca de no deber plata? Ejemplo, si esto fueran millones, está más lejos el que debe 10 millones que el que debe 9. Tengan presente eso cuando estamos hablando de números negativos. A medida que se van distanciando de cero, son números más pequeños. No nos engañemos como los números positivos. Bien, acá se acepta H sub 0. Y como siempre, acá se acepta H sub 1. Se acepta H sub 1. Bien. En este caso, ojo, el valor que tenemos que ubicar es el 0. ¿Dónde ubicamos el 0 ahí? ¿Está dentro del intervalo? ¿El 0 está entre estos números negativos? No. El 0 estaría a la derecha. Recuerde que estos son números negativos, o sea que el 0 está a la derecha de los números negativos. Como el 0 está acá, estaríamos diciendo que aceptamos H sub 1. H sub 1, ¿qué quiere decir? Que sí existe una diferencia significativa. Que el porcentaje recuperado de Colombia es diferente al porcentaje de recuperados de Antioquia. Bien, vamos a ver que en estadística a veces diferencias visuales no son diferentes. Y diferencias que de pronto, o números que vemos muy similares, sí pueden ser diferentes. Todo eso depende, tamaños de muestras, todo depende también de las variabilidades. En este caso sí se veía que eran diferentes porque recuerde que Colombia tiene un 80.49% de recuperados. Ese era el de Colombia. Y el de Antioquia, 90.35. Y estamos hablando de tamaños de muestras muy grandes. Ya ese nivel de tamaño de muestras tan grande, diferencias pequeñas de porcentajes son diferentes. Al contrario, si fuera una muestra bien pequeña, puede que el 80% sea igual al 90%. Vuelvo, repito, eso depende de los tamaños de muestra que estamos trabajando. En los tamaños de muestras bien grandes, diferencias pequeñas son diferentes. En muestras pequeñas puede ser al contrario. Diferencias grandes visuales no son diferentes. Pero para eso dejamos la estadística, para que comprobemos si eso sí es diferente de verdad o no. Que no nos engañe la vista.
Ese es el lema de estadística. No se deje engañar por la vista. Haga el ejercicio y compruebe si realmente son diferentes. Muy bien. Vamos a parar aquí la grabación y vamos a descansar un